Bueno, mi nombre es Samantha Schweblin, soy una escritora argentina que vive en Berlín hace ya 9 años. Vivo acá, dicto talleres literarios acá y escribo desde acá. Y Siete casas vacías es un libro que yo escribí un poco en medio de una gran mudanza inesperada, pero creo que se refleja en el libro, en cada uno de los cuentos. O sea, yo lo empecé a escribir en Buenos Aires, unos meses antes de mudarme a Berlín. Lo seguí escribiendo durante mi estadía en Berlín y lo terminé sabiendo ya que me iba a quedar en esta ciudad. Es un libro que se trata de las casas. Hay una suerte como de añoranza de la casa y de miedo a la casa, la casa de la que se va, la casa a la que se llega. Es un libro lleno de casas, lleno de ropa perdida, y lleno de gente que estaba buscando objetos que no puede encontrar. Estas son todas cosas que a mí me pasaban, y cuando yo estaba escribiendo estas historias no reparaba en esto. Yo estaba pensando en el plot, en lo que le pasaba a los personajes, en las historias que yo quería contar. Pero es increíble hasta qué punto después uno mira hacia atrás esos libros que escribió. Incluso cuando la cabeza no estaba en eso, el libro refleja la propia historia y lo que estabas pasando en ese momento completamente. Yo siento que lo que cambió en mi mudanza entre Buenos Aires y Berlín tiene que ver con una manera de nombrar las cosas. Antes las cosas para mí pasaban en un territorio, diría, teatral, ¿no? Un personaje agarraba un objeto y ese objeto era bastante universal y estaba parado en un espacio que podría ser cualquier lugar del mundo. Cuando me mudé a Berlín, Buenos Aires se concretó. O sea, se volvió visible en nuestra historia. La gente ya no caminaba por alguna calle. La gente caminaba por Corrientes. Mis personajes por primera vez empiezan a tomar mate. Hay como una nostalgia muy fuerte, ya a pocos meses, un año de haberme ido de Argentina. Entonces es como que desde la nostalgia empecé a necesitar nombrar cosas que para mí antes no eran necesarias nombrar. Para mí hay que encender en el lector la pregunta de ¿esto es normal o no es normal? Porque yo lo hago también. ¿Qué tan extraño es esto? ¿Estoy loco si hago esto como lo está haciendo el personaje? O sea, esa pregunta me resulta muy interesante. Supongo que cuando escribo estoy todo el tiempo tratando de buscar ese lugar, de llevar a ese lugar al otro. Y me parece que cuanto más sutil es el movimiento en el que la literatura te puede acorralar en esa sensación, más interesante me resulta. Digamos, porque yo puedo ir hacia ese lugar, no sé, plantando un monstruo en medio de un departamento y puede ser un cuentazo. No digo que eso no tenga sentido, pero en este momento a mí me da mucha más curiosidad tratar de ver cómo puedo llevar al lector a esa casi parálisis existencial con una tetera, con una mujer envuelta en su bata caminando por una avenida. O sea, ¿cómo puedo llevar a esos lugares desde el movimiento más mínimo posible, ¿no? Porque cuanto más mínimo es ese movimiento, hablando de dónde se pueden cruzar los límites de género, lo real y lo fantástico, cuanto más sutil es eso, más real, más cercano queda a nuestra realidad. Y por eso lo hace tan inquietante. Yo creo que uno de los grandes problemas a la hora de escribir es que uno lee lo que quiso contar, uno lee lo que cree que su cuento está diciendo y no lo que realmente el texto está diciendo. Yo creo que un gran ejercicio, y yo trato de hacer constantemente, y digo que es un gran ejercicio porque me doy cuenta en mis alumnos cuando recién empiezan a escribir, es una cosa que les cuesta muchísimo, que es no enamorarse del cuento que quieren escribir y por eso perderse del gran cuento que tienen entre manos. O sea, escuchar el material como algo abierto y dispuesto a ser reordenado en pos de lo que realmente quieres contar. O sea, un recuerdo del pasado es muy tentador dejarlo como está, porque a vos te parece, como es tu recuerdo, realmente te parece súper movilizador. Pero eso no es movilizador para otros, o por lo menos no así como está. Eso tiene que reconvertirse, tiene que transformarse. Cuando me siento a escribir, ya sé bastante de la historia. Un punto de partida que en general es muy visual, y después lo que tengo es una certeza muy precisa acerca del final, pero que es emocional. No hay una certeza logística del plot de esto termina cuando ella entra a la casa y dice tal y cual cosa. Es emocional esa certeza, o sea, como un color, como una emoción muy precisa a la que yo sé que quiero llegar, pero no sé cómo voy a llegar.
Y me parece importante no saber, o sea, me entrego a ese no saber al principio de las historias. Y por eso para mí el argumento siempre es circunstancial, porque el argumento no es más que un puente entre esa primera imagen que tengo y ese lugar emocional final que quiero entregarle al lector. Casi todos los cuentos tienen estas dos puntas cuando empiezo a escribir. Y lo que hago es hacer una línea de conexión. A veces funciona, a veces no. Yo de verdad creo que la literatura sucede de a dos. Es decir, el escritor escribe unas palabras y el lector lee esas palabras. Un libro cerrado no es literatura. La literatura se tiene que estar leyendo para que las dos voces sucedan al mismo tiempo. Es un juego de a dos, es casi un baile. Y yo me doy cuenta que como lectora, cuando en ese baile a mí no me dan espacio para llenar yo misma lo que es una obviedad, o lo que ya entendí, no necesito que me digan las cosas y yo ya estoy sola yendo hacia un lugar. Eso es el baile. Cuando siento que no me dan ese espacio, es como si en el baile dos personas que son muy torpes se pisaran. Están pisando los dos en el mismo lugar. Y eso lo detesto, eso me genera un rechazo muy grande. Entonces me cuido mucho de que realmente el texto sea algo que no solo es lo que yo quiero decir, no es solo mi ansiedad, no es solo mi historia. Cuento con el lector todo el tiempo. Y creo que eso es lo que hace que al final te dé una sensación como de velocidad en el texto. Es casi como subirte a una patineta sobre una pista de hielo un poco inclinada, viste que al principio vas despacito y de pronto empieza a ir a toda velocidad. ¿Cómo voy a frenar? Ojalá sea eso, ¿no? Lo que provoca el texto. Porque es lo que a mí me gusta cuando leo.